tal? Bienvenidos a la clase de panadería. El día de hoy vamos a ver dos recetas que son relativas al pan blanco. Por este lado tenemos la trenza, aquí están sus ingredientes. Tenemos la harina, la leche, la mantequilla, el huevo, la sal y la levadura. Y por este otro lado tenemos la harina, el agua, la sal, la levadura, un prefermento y en este caso la hogaza que vamos a hacer de este lado. Le vamos a poner cebolla y tocino en su interior. Entonces vamos a empezar primero de este lado con la hogaza, porque es la que va a tener un poquito más de tiempo de fermentación. Entonces vamos a necesitar, como les comentaba, primeramente la harina. Vamos a utilizar la misma técnica que hemos utilizado durante las últimas clases, en la cual vamos a hacer un pequeño volcán. En el centro vamos a poner un poco de agua y vamos a bajar el total del prefermento. De esta manera, en el medio de agua se va a empezar a disolver el prefermento. Lo vamos a disolver con nuestras manos, que no se noten nada de grumos, y posteriormente aquí en esta misma mezcla vamos a depositar la levadura. Esto para darle un poquito más de fuerza a nuestra masa. Entonces, una vez ya la levadura en el centro del volcán, vamos a seguir revolviendo. Si notan, ya se empiezan a ver estas burbujas. Eso quiere decir que la fermentación ya está comenzando a dar efecto, ¿no? Entonces vamos a ir incorporando en las paredes de la harina para que se vaya bajando. Vamos a agregar la sal a la orilla. Básicamente estos son únicamente los ingredientes principales que va a tener nuestro vaso. Ya se incorporó bien, vamos a empezar a amasar. Vamos a agregar el resto del agua y vamos a seguir incorporando. En este punto vamos a llevar con un poco más de agua para alcanzar a levantar toda la parte seca de la harina para seguir incorporando. Recuerden que la hidratación siempre va a ser una variable dependiendo de la capacidad que tenga nuestra harina, ¿no? de absorción. Nos vamos a encontrar con una mezcla de una masa un poco pegajosa, y eso es por la razón de que tenemos el prefermento, en este caso de un cultivo de masa madre, ¿no? Eso le va a dar esta consistencia de que esté pegajoso un poco la masa, ¿no? Ya está aquí incorporada, pero aún a mi parecer le falta un poquito más de hidratación, entonces se lo vamos a ir agregando un poco más, ¿no? Para que esté un poquito más suelta la hogaza. En este punto de hogazas hay que tener un poco de cuidado con cuestiones como la hidratación, porque si no es la adecuada nos vamos a encontrar con un pan, con una hogaza que va a tener una miga muy forzada, es decir, que no se va a desarrollar adecuadamente.
y no nos va a dar un resultado pues satisfactorio, ¿no? Entonces hay que tratar de llevar la hidratación a un punto donde sea lo suficiente como para que se pueda desarrollar muy bien la misma, ¿no? Recordemos que una hogaza pues es un pan bastante grande en comparación con algún bollo. Generalmente suelen ser de unos 200, 250, 300 gramos. Incluso hay hogazas que se hacen de 500 o 1 kilo, que ya son un poco más grandes, ¿no? Estilo europeo. Entonces aquí tenemos, pueden ver la masa, está un poquito, digamos, aguada, se nota, pero sin embargo ya está agarrando un poco de fuerza, ¿no? Entonces de aquí en adelante lo único que hay que hacer es amasarlo, tratando de incorporarlo. En este punto, como ya mi bowl ya está un poco digamos limpio, ya se despega un poco la masa de las paredes, ya vamos a empezar a amasarlo de tal forma que vamos a ir aplicando el método francés, ¿no? Que van a ser de pliegues, únicamente puros pliegues, para empezar a desarrollar la fuerza, ¿no? Este prefermento que yo hice lo complementamos con un poco de pulish, es decir que viene acá masa madre y pulish, y viene con un poco la masa madre de harina de centeno, ¿no? Entonces por eso sale un poquito entero la masa, ¿no? Tiene una consistencia un poquito más como si fuera de pan integral. Vamos a dejarla un poco reposar en este estado para hacer las veces de la autólisis, que sola se vaya hidratando sola, para ahorrarnos un poco en la cuestión del amasado. Finalmente, con la autólisis vamos a obtener una masa que se va a seguir rehidratando en el proceso del reposado, y así vamos a obtener un resultado muy parecido al estarlo trabajando de forma manual.
Entonces, como ven, es una masa bastante elástica. Sin embargo, todavía le hace falta fuerza que desarrollar, ¿no? Pero eso se la vamos a desarrollar en los momentos de reposo que le vamos a dar. Entonces la vamos a levantar de aquí, vamos a poner agua en el recipiente y la vamos a llevar acá. Esta es otra técnica de amasado realmente, que se le llama amasado por pliegues, ¿no? Lo vamos a amasar por pliegues. Un poco de trabajo desarrollando el gluten por medio del método francés, y el resto se lo vamos a dar por medio de los pliegues. Entonces, como ven aquí, ya está incorporada la masa realmente. Lo único que le hace falta es desarrollar un poco más de fuerza. Pero como les comento, eso se lo vamos a dar por medio de pliegues. La vamos a dejar reposando y nos vamos a pasar de este lado. Después de haber reposado un par de minutos, la masa para la hogaza, si recuerdan, estaba un poco pegajosa. Yo seguí trabajándola con el método francés hasta obtener esta masa, ¿no? Como pueden ver también, las mismas características de la otra masa. Es una masa bastante elástica, la superficie pues es bastante lisa y tenemos estas burbujas de la fermentación. Va a faltar únicamente pues llevarla a la primera etapa de la fermentación para posteriormente darle los pliegues. Haber pasado la primera media hora de la fermentación, me dispuse a estirar la masa un poco para comprobar el grado de elasticidad que tiene, pero también para adicionarle en el interior los ingredientes que va a llevar esta hogaza. Este estirado se utiliza para darle un poco más de consistencia a nuestra masa, es decir, que le va a dar un poco más de fuerza, ¿no? Los pliegues van a ayudar a que tenga un poco más de fuerza nuestra masa. Entonces, en este punto vamos a agregar los ingredientes que va a tener la hogaza en su interior. En este caso, nosotros vamos a poner cebolla y tocino. En su casa, ustedes podrán agregarle cualquier otro ingrediente que sea de su agrado, ¿no? La recomendación puede ser algún chile quebrajado, algún chiltepín, algún guajillo. También puede ser algún otro elemento como chistorra, chorizo. Nada más se recomienda que tenga este corte, ¿no? Que sea el brunoise, un corte fino, al igual que en este elemento que es la cebolla, ¿no? Ambos tienen una precocción para que tengan un sabor armonioso al momento de terminar el horneado. Entonces, en este punto vamos a agregar el tocino, esparciéndolo en la superficie. Y la cebolla. También pudiéramos ponerle algún fruto seco o desecado, como pudiera ser algún arándano, alguna nuez, alguna pasa. Únicamente en ese caso en particular, de ser un elemento desecado o seco, tendríamos que prehidratarlo antes de ponerlo aquí. Es decir, que si aquí vamos a poner pasas, tenemos que hidratarlas previamente antes de ponerlas acá, ya que la pasa absorbería la humedad del pan y nos dejaría un poco reseca la miga, ¿no? Entonces ya de acá lo vamos a empezar a pasar. Como se fijan, pues no se pega la masa en la mesa, ¿no? Ahí lo tenemos. Este pan todavía tiene que fermentar, aún no es la forma final, tiene que fermentar un par de minutos todavía, que
que se suelte la masa para posteriormente ya darle la forma final. Aquí tenemos ya reposada nuestra masa de la hogaza. Ya le vamos a dar la forma, pero antes, de este lado vamos a utilizar esta tela de manta en este bowl. Este bowl lo vamos a usar en la función del vanetón, que es el recipiente donde se fermentan las hogazas antes de llevarlas al horno, ¿no? Aquí es donde se le da el formato final antes de llevarla al horno. Aquí es muy importante disponer bastante harina para que no se nos pegue en la manta. Ahora sí, vamos a bajar esta masa a la mesa de trabajo. Vamos a llevar con un poco de harina nada más. Vamos a disponer de este lado y vamos a empezar a formar la hogaza. Hay diferentes técnicas para el formado de las hogazas. Aquí únicamente lo que buscamos es tensionar la masa para que mantenga esa forma, ¿no? Esa forma redondeada. En este caso lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a traer para acá esta parte, vamos acá esta parte, agregándoles un poco de tensión. Acá esta parte nos ayudamos con un poco de harina. Únicamente no queremos harina en el centro del hogaza. Esta parte, si se fijan, pues estoy tensionando la masa y posteriormente la cierro. De esta manera la voy a cerrar sin romper la superficie, ¿no? Si se fijan, la superficie no está desgarrada, ¿no? Únicamente de esta manera, boleo un poco nada más para hacer bien el cierre, de esta forma, y ya quedó bien formada nuestra hogaza. Y ahora sí, la vamos a disponer en este bowl. Vamos a repartir bien la harina. Vamos a poner harina arriba de la hogaza para que no se pegue y vamos a voltearla. Aquí donde está el cierre, este cierre va a quedar, vamos a cerrarlo con la mano un poco mejor para que no se abra. Hay que ayudarle a la mesa. Se batalla un poco por el ingrediente complementario, ¿no? Pero bueno, aquí está. Vamos a cerrar un poco, vamos a poner un poco de harina para ayudarle al cierre. Ahí está. Bueno, quizá me quedó un poco chico el molde. Voy a buscar otro. Si quieres, vamos a pasar a este para que tenga más espacio de crecimiento, aunque quizás se abra un poco, ¿no? Pero está bien. Ya acá está la hogaza, la vamos a tapar siempre para que no se nos reseque con todo y manta, y la vamos a llevar a fermentación. Por acá tenemos la hogaza. Ya creció bastante, tiene bastante forma. Vamos a proceder a hacerle, a voltearla para ponerla en la charola. Recuerden que les había comentado yo que este tipo de pan preferentemente se hornea en piso. Tradicionalmente así es un pan de piso. Sin embargo, vamos a poder obtener el mismo o un resultado similar al hornearlo en charola, ¿no? Únicamente pues hay que hacerlo rápido. De este lado tengo yo las navajas, son navajas para afeitar. Se recomienda utilizar pues una nueva
cada vez que se va a cortar un pan, sobre todo si se fermenta en caliente, ¿no? ¿A qué me refiero? Este pan estuvo en contacto directo con el calor para fermentarlo rápido. Sin embargo, yo hubiera podido guardar este pan, haberlo llevado a fermentación a la mitad del tamaño que está, quizá por unos 20 minutos. Posteriormente lo hubiera llevado a refrigeración y lo hubiera dejado ahí por lo menos unas 18 horas fermentándose, y se hubiera fermentado bastante bien y hubiera sido un poco más fácil el corte, ¿no? Pero en este caso, por cuestiones de tiempo, pues lo vamos a hacer un poco más directo, ¿no? Entonces vamos a tomar la hogaza de esta forma y la vamos a depositar acá en la charola. Nos vamos a ayudar un poco haciendo la vuelta de esta manera para no manipularla demasiado, y nos va a quedar nada más quitar la mano. Entonces acá tenemos la hogaza. La hogaza va a tender a abrirse, está un poquito abierto el bowl, este bowl es un poquito abierto. Entonces si lo hubiera fermentado en este otro de acá, del tamaño de donde está el huevo, no hubiera dado el ancho, ¿no? Se hubiera salido hacia arriba un poco. Entonces pues lo vamos a hacer de esta manera. Esta nos queda la forma, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sigue? Vamos a hacer el corte. Nos vamos a ayudar, vamos a depositar este excedente de harina arriba, utilizarlo también. Vamos a esparcir por acá y vamos a hacer el corte. El corte, recuerden, tiene que ser justo antes de meterlo al horno. ¿Qué elementos necesito ahora? Únicamente la cuchilla. Va a ser un corte de esta forma, lo vamos a hacer cruzado. Necesitamos agua. El agua es para mantener la hidratación de la masa, que no se nos reseque, y posteriormente vamos a echar un poco de agua de humedad adentro del horno. Entonces ya vamos a hacer un corte. El corte va a ser únicamente, lo vamos a ayudar con esta mano para tener un poco de pan. Vamos a hacer el corte de esta forma, así. Ahí está. Vamos a hacer un solo corte nada más. Ahí está. Entonces ahora sí, vamos a venir para acá, le vamos a poner agua, bastante agua. Lo vamos a traer para acá, vamos a abrir aquí, lo vamos a poner aquí a un lado de las trenzas. Vamos a echar bastante agua acá. Igual. Vamos a esperar alrededor de unos 15 minutos más o menos a que ya se haya cocido en su totalidad por dentro. Bueno, ya pasaron alrededor de 20 minutos de horneado. Entonces vamos a disponer ya a sacar la hogaza. Está pues parejita el dorado, ¿no? El fermentarlas también en frío va a hacer que tenga más consistencia nuestra masa, ¿no? Por tanto va a quedar un poquito con más forma. En este caso, como se fermentó en caliente, digamos que no mantuvo la forma que habíamos puesto al principio, ¿no? Pero se ve de muy buen tamaño, creció bien, y en el interior pues vamos a escuchar un poco, ¿no? Eso es buena señal. Está todavía algo caliente, la vamos a dejar a que se enfríe para ya poderla partir, ¿no? A ver qué tal nos quedó del centro. De este lado tenemos ya los ingredientes para desarrollar la trenza. La trenza va a tener otros elementos que no hemos visto realmente en las masas de las clases anteriores, que va a ser el huevo y la leche, ¿no? La mantequilla. Estos tres elementos le van a dar otra textura al pan, ya lo van a hacer un poco más suave. Vamos a tener como resultado pues mayor tiempo de anaquel, ¿no? Más frescura. Y básicamente es la misma técnica, ¿no? Vamos a empezar por la harina, igual vamos a hacer un pequeño volcán aquí y vamos a poner la leche en el centro.
Vamos a hidratar la levadura. Vamos a poner la sal y vamos a empezar a revolver la harina con la leche y la levadura para que empiece el proceso de la fermentación, ¿no? Que se empiecen a activar las levaduras. En este punto, ya que hayamos disuelto bien la levadura, vamos inmediatamente a agregar el huevo. El huevo va desde el inicio, ¿no? El amasado. La única cosa que vamos a ir agregando después va a ser la materia grasa, en este caso que es la mantequilla, ¿no? La mantequilla se recomienda irla agregando después porque tiene un porcentaje de hidratación, ¿no? Tiene sólidos de leche, tiene este elemento que con el trabajo, con la fricción, se va a ir soltando el suero, ¿no? Que tiene. Entonces, eso le va a aportar humedad. Entonces, a diferencia de la manteca vegetal, no tiene ningún tipo de hidratación, por así decirlo, y se recomienda que se puede ir, digamos, agregando desde el principio, ¿no? Por eso la mantequilla se agrega después. Además, por cuestiones de sabor, ¿no? Obtenemos un mejor resultado, una presencia mayor de olor a mantequilla, de sabor, si la agregamos al final. Aquí agregamos la leche y vamos a cascar el huevo. El huevo siempre hay que cascarlo en un recipiente antes de agregarlo, ¿no? Para verificarnos que esté en buenas condiciones. Este se ve en buenas condiciones y lo vamos a agregar. El huevo también le va a aportar humedad. El huevo le va a aportar humedad a la mezcla, pero además tiene algunos elementos como materia grasa, en el caso de la yema, y tiene también esta proteína llamada albúmina que va a hacer que se liguen mejor todos los ingredientes, ¿no? Al momento de amasar. También le va a aportar este color amarillón a la masa, ¿no? Esta masa se ve también que es de hidratación. Vamos a amasarla igual que la otra, ¿no? Tratando de desarrollar un poco la fuerza. Vamos con un poquito de harina nada más para retirar el exceso de masa de las paredes y bajarlo a la mesada.
Entonces en este punto vamos a ir integrando poco a poco la mantequilla, ¿no? Se va a volver a soltar la masa, eso es normal. Entonces, si yo no hubiera tenido la suficiente fuerza, la masa se hubiera soltado demasiado, se hubiera aguadeado de más. Entonces, como yo logré desarrollar la fuerza hasta este punto sin incorporarle la mantequilla, logramos que no se abriera tanto la masa. Quedó pues, casi como la teníamos, ¿no? Únicamente falta incorporarlo un poco más, seguir amasando por medio de estos pliegues, el método francés, para desarrollar la fuerza y darle el toque final, ¿no?, del amasado. Pareciera que el método francés nunca va a lograr el objetivo, pero como les digo, con una poca de paciencia y constancia en el trabajo de la masa, vamos a lograr que se desarrolle bastante bien el gluten y la fuerza, ¿no? Entonces, en este punto ya casi estamos por terminar el amasado. Únicamente bastan un par de minutos más para que ya nuestra masa se encuentre en el punto ideal, ¿no? Como se fijan, acá ya tenemos una masa muy lisa. Podemos observar la superficie de la masa sumamente lisa, y comenzamos a ver unos puntos aquí de fermentación, que es de burbuja que se hace en la superficie. Estos son buenos indicadores que ya tanto la masa tiene ese punto de alisamiento, que ya está integrada bien, y el punto de la fermentación, que ya se está llevando a cabo. Entonces, por el momento esta masa la vamos a dejar en este punto de amasado para llevarla a la primera etapa de la fermentación. Bueno, aquí ya tenemos la masa, como la ven, bastante lisa. Ya está en su punto óptimo. Nada más la vamos a hacer bolita, la vamos a poner en un bowl con aceite. La masa también hay que hidratarla con aceite y la vamos a poner tapada, ¿no? Ya saben, con Vitapil al contacto. No va a aprisionar la masa para que pueda crecer, y la vamos a llevar a la primera etapa de la fermentación. Ya saben cómo trabajamos. Primero media hora, posteriormente la dejamos, le vamos a dar un doblez y la vamos a dejar un par de minutos. Pasó el tiempo de la segunda fermentación
ya está listo para dar el formato. Vamos a empezar a hacer unos bollos de 100 gramos para posteriormente hacer el formato del trenzado, ¿no? Entonces aquí vamos a bajar nada más la masa. La masa ya se nota con fermentación, incluso es una masa pues bastante elástica, como pueden ver. Ya vamos a proceder a cortarlo. Son 100 gramos aproximadamente los que debe de pesar. 80. Bueno, entonces vamos a hacer una trenza triple y una doble. Las personas que vayan a hacer esta receta en su casa tendrán que hacer una cuádruple y una quíntuple. Entonces vamos a proceder a bolear esta masa, así nada más, para darle un poco de tensión. La vamos a poner de este lado, igual esta. Recuerden que siempre metiendo la superficie hacia adentro para posteriormente trabajarla sobre la mesa de esta manera. Son movimientos circulares. Ahí está, que quede bien cerrada, igual esta también. No se pega, quiero que vean eso, que no se pega en nuestra mesa la masa, ¿no? Eso indica que tiene suficiente fuerza. Y aquí deberán de soltar un poco para proseguir a hacer el formado de las trenzas. Vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar un par de minutos más. Bueno, de este lado ya reposaron un poco nuestras bollos para empezar a hacer las trenzas. Vamos a comenzar con la más fácil, que es la trenza de 2. La masa, como ven, ya está bastante reposada y nos vamos a disponer bueno, si se fijaron, yo la volteé, ¿no? Hay que voltearla, la parte del cierre queda hacia arriba y vamos a comenzar a hacer esto, agregarle un poco de tensión, así, de esta manera. Vamos a hacerlo así, lo cerramos y vamos a comenzar a estirarlo de esta forma, del centro hacia afuera. De este lado, la ponemos acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento con esta. Vamos a estirar un poco, vamos a cerrar así. Siempre estirando del centro hacia afuera. Tratando que nos queden parejos las dos, ¿no? Entonces acá las tenemos y lo vamos a traer para acá, vamos a poner aquí y esta va a cruzar acá. Entonces vamos a hacer esto para acá, esto para acá, esto para acá, así, esto para acá y así sucesivamente, ¿no? Hasta acá, hasta cerrarlo.
Y esto queda así. Ahí quedó cerrado ya la trenza. Esta es la trenza doble y la vamos a poner de este lado. Estamos ayudando con un poco de aceite. Puede ser un poco de aceite, puede ser un poco de harina, para que tenga, para que esté lubricada la masa y no se nos rompa, ¿no? Entonces, el cierre del bollo hacia arriba, estiramos un poquito nada más, así, metemos. Esto que estoy haciendo únicamente es para darle tensión a nuestra masa. Y vamos a empezar a estirar del centro hacia afuera. De esta manera. En este caso, yo voy a estirar un poco más. Voy a dejar un poco más ancho el centro de la orilla, y ahorita van a ver por qué. Esto lo voy a poner por acá. Igual metemos, cerramos y estiramos. Aceite. Metemos, cerramos y ahí está. ¿no? Entonces tenemos este acá, de este lado, y este lado. Y aquí pues es bastante sencillo, ¿no? Únicamente vamos a irlos cruzando de esta manera. Este es acá, este es acá, este es acá, este es acá. Y vamos a obtener este efecto, ¿no? Este efecto un poco de volumen, digamos de menor en las puntas, y en la orilla vamos a ver un poco más de volumen. Entonces esto nada más ya lo traemos hacia acá, lo depositamos aquí. Estas puntas las podemos meter hacia abajo para que cierre mejor la trenza. Sí. De esta manera ya obtenemos la trenza, ¿no? Como pueden ver, pues esta es la trenza doble, y la trenza triple. Ahí está. Bueno, ya habiendo pasado el tiempo de fermentación, que aproximadamente fueron media hora, yo lo tuve cerca del horno para que creciera pues un
un poco más rápido, ¿no? Hay que tener cuidado al momento de formar la trenza, porque nos pueden pasar cosas como esta, ¿no? Que se deforme un poco. Entonces aquí hay que darle la forma, que quede bien tensa antes de que fermente. Una vez fermentada ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya hay que hornearlo así como quedó, ya no se puede modificar. En este caso, como vieron, yo las orillas las metí hacia adentro y esta sí, digamos que mantuvo la forma original, ¿no? Entonces, de este lado tengo un huevo batido, el cual nos va a ayudar a que quede un poco más barnizado y más doradita la superficie del pan. Entonces vamos a disponer a ponerlo en las trenzas. Hay que tener cuidado nada más de no presionarlas para no bajarlas, ¿no? Vamos a traernos esa misma cantidad hacia acá para que no sea tanta. Realmente no es tanto lo que necesitamos, ¿no? Hay que hacerlo bien las orillas, porque esa orilla va a crecer y va a tener exposición con el calor, ¿no? Entonces hay que traerlos acá, que quede bien cubierto del huevo. Y este de acá también. Entonces, las personas que hagan la receta en su casa tendrán que hacer, si bien una de estas dos, pero también adicional, tendrán que hacer la trenza cuádruple, ¿no? Ese va a ser el reto de la trenza. Entonces, para darle un poco más de vista, nosotros le vamos a poner semillas, en este caso de ajonjolí negro. Vamos a esparcir la mano de esta manera. Recuerden, entre más abrimos la distancia de nuestra mano hacia arriba, va a ser más disperso el ajonjolí, ¿no? en el pan. Ahí está. Ahí lo tenemos. De este lado también. Ahí está. Bueno, entonces esta trenza ya está lista para llevarla al horno, ¿no? Si se fijan, yo voy a presionar acá la base y se regresa el pan, ¿no? Se regresa. Eso indica que ya, pues ya está lista. Además que ya se ve al doble del tamaño que estaba al momento de hacer la trenza, ¿no? Entonces ya lo vamos a llevar para acá al horno. El horno está a 350 grados Fahrenheit, que se traduce a 180 centígrados, y ya pues la vamos a meter acá a este lado. Vamos a poner aquí para estarlo monitoreando. Bueno, ya dejamos un par de minutos más las trenzas. Como ven, pues hasta bailan aquí en la charola. Ya se cocieron bastante bien por abajo. Ya obtuve, digamos, el dorado que estaba buscando por ambos lados. Y ya va a faltar únicamente dejarlo reposando, ¿no? Siempre, como les he comentado, al momento de sacar un pan del horno, lo vamos a encontrar con una superficie tensa. El gluten aún está tenso, entonces está bastante dura, ¿no? Sí, se escucha de hecho un poco bofo el pan, ¿no? Eso es buena señal. Y cosas que recalcar, mantuvieron la forma, mantuvieron un poco más la forma. Aquí se nota el crecimiento, miren, aquí está el crecimiento. Vemos una especie de greñado aquí, y es como que creció. Sin embargo, estos dobleces que yo les hice aquí en el centro, en los extremos, para cerrar la trenza,
ayudaron a que no se abriera, al igual que de este lado. Aquí está la trenza doble y la trenza triple. Entonces, por este lado tenemos la hogaza, que tiene cebolla y tocino, y de este lado tenemos las trenzas, ¿no? Y esta fue la práctica de esta sesión. Muchas gracias.